grávida y abandonada por su marido, encuentra refugio en la mansión de un millonario paralítico. Era una mañana gris, con el cielo nublado y la lluvia fina tocando suavemente el cristal de la ventana. Lara estaba en la sala, mirando la bolsa que aún permanecía sobre la mesa, con los papeles del divorcio que su esposo, Rafael, ni siquiera quiso mirar. Pensaba que tal vez aún podría esperar, que quizás él se arrepentiría, que la vida matrimonial aún tendría una oportunidad. Pero ahora, con el peso de su embarazo creciendo dentro de su cuerpo y el vacío en el alma, sabía que la verdad era otra. Él no volvería. Cuando Rafael, con los ojos vacíos y la voz fría, pronunció las palabras crueles, Lara intentó reaccionar. Intentó gritar, intentar convencerlo, pero él no escuchaba. Era como si estuviera hablando con una pared. Ya no puedo más, Lara. No soy el hombre que necesitas. Te dejo, le dijo. Y eso fue todo. La puerta se cerró detrás de él y se fue, sin mirar atrás. No llevó nada más que su orgullo y dejó a Lara con todo lo que ella no quería: el peso de la soledad, el dolor del abandono y, lo más importante, la responsabilidad de ser madre sola. Lara tocó su barriga, donde su hijo crecía cada día, como si fuera lo único a lo que aún podía aferrarse. Pero mientras la vida dentro de ella se multiplicaba, el mundo a su alrededor parecía encogerse, aplastándola con la presión de ser madre, de ser mujer, de ser todo lo que nunca imaginó ser, pero sola. Su casa, que antes era un refugio, ahora parecía una prisión. Cada rincón le recordaba lo que había perdido. La ausencia de Rafael pesaba tanto como la presencia de su propia soledad. Se levantó de la silla, sin saber exactamente qué hacer. ¿Qué podía hacer? ¿Cómo reconstruir su vida cuando su propio esposo, el hombre con el que había jurado estar para siempre, la dejaba atrás con una vida a medio construir? Su hijo no tenía culpa de nada de eso. Pero el futuro parecía aún más incierto de lo que jamás habría imaginado. En los días que siguieron, Lara luchó contra el desespero. Vendió algunas cosas de valor, pero pronto se dio cuenta de que eso no sería suficiente. No tenía forma de mantenerse con lo poco que tenía. Necesitaba trabajo, y no cualquier trabajo. Necesitaba algo que la sustentara, algo que garantizara que ella y su hijo sobrevivieran. Pero la vida en un barrio periférico de la Ciudad de México no facilitaba las cosas. Las ofertas de empleo eran escasas y, cuando aparecían, eran mal remuneradas y despectivas. Una mañana fría, mientras caminaba por la calle buscando algo de esperanza en lo que parecía un día sin futuro, sus ojos se fijaron en un anuncio amarillo y desgastado que estaba pegado en un poste de luz. Era pequeño, pero suficiente para llamar su atención. Se busca cuidadora para mansión privada. Sueldo atractivo. Condiciones excepcionales. ¿Qué significaba condiciones excepcionales? No lo sabía, pero era su única oportunidad. Sin pensarlo demasiado, arrancó el trozo de papel arrugado y anotó el número de teléfono. Por un momento, pensó que quizás ya era demasiado tarde, que la vida ya la había castigado lo suficiente. Pero no tenía otra opción. Su hijo dependía de ella. Al día siguiente, Lara se presentó en la dirección indicada, con el corazón acelerado y una mezcla de esperanza y temor. La mansión estaba situada en una zona exclusiva, en las colinas de Santa Fe, lejos de la vida que conocía. Era una construcción impresionante, rodeada de jardines perfectamente cuidados, pero lo que más llamaba la atención era el aire de misterio que envolvía el lugar. Era evidente que no estaba acostumbrada a recibir visitantes. El portón de hierro se abrió con un suave crujido, y Lara entró, mirando con cautela los amplios jardines que la rodeaban. Al llegar a la puerta principal, fue recibida por un hombre mayor, que la miró de arriba a abajo antes de hablar. ¿Eres la que quiere trabajar aquí?, le preguntó, con una expresión seria. Lara asintió, nerviosa, y le entregó el papel con su información. Sí, vengo por el puesto de cuidadora, dijo, tratando de mantener la calma, aunque por dentro sentía una mezcla de inseguridad y desesperación. El hombre la observó un momento y luego la invitó a pasar. Mi patrón no es fácil. Pero si realmente necesitas el trabajo, adelante. Está dispuesto a escuchar, le dijo, abriendo la puerta con un gesto de la mano. Lara dio un paso hacia el umbral de la mansión, sin saber qué esperar,
solo con la certeza de que tenía que hacerlo. Tenía que seguir adelante. Por su hijo. Por ella. La mansión de Víctor Montenegro se alzaba imponente en una de las colinas más exclusivas de la Ciudad de México, en la zona de Santa Fe. Desde el momento en que Lara cruzó el portón de hierro, se sintió como una intrusa en un mundo completamente ajeno al suyo. Los jardines perfectamente cuidados, los muros altos y las puertas de madera maciza creaban una atmósfera de lujo y misterio que Lara no podía entender completamente. Era como un universo paralelo, uno donde las personas no tenían que preocuparse por la vida diaria, donde la comodidad era algo garantizado, pero también un lugar donde la soledad parecía abrazar cada rincón. El hombre que la había recibido en la entrada la condujo a través de un largo pasillo, con las paredes adornadas por cuadros de arte valioso que Lara solo había visto en revistas. Cada paso que daba se sentía más pequeño y más insignificante dentro de esa casa gigante, llena de ecos y pasillos vacíos. Su corazón latía rápido, no solo por la ansiedad del momento, sino por la sensación de que este lugar podía ser su última oportunidad. Finalmente llegaron a una sala amplia, decorada con muebles elegantes y una gran ventana que ofrecía una vista impresionante de la ciudad. En una esquina, sentado en una silla de ruedas, se encontraba Víctor Montenegro. Su mirada fría y distante observó a Lara mientras ella se acercaba. Víctor tenía una presencia imponente, a pesar de su condición física. La tragedia que le había costado la movilidad no había logrado borrar la intensidad en sus ojos. Lara notó que su rostro mostraba marcas de sufrimiento, de un dolor que iba más allá de lo físico. Como si su alma estuviera atrapada en una prisión que no podía escapar, como si hubiera quedado marcado por algo mucho más profundo que un simple accidente. «Bienvenida. Supongo que eres Lara», dijo con una voz grave, como si ya estuviera acostumbrado a que la gente viniera a su encuentro, pero sin mostrar mucho interés. Lara asintió, tratando de mantener la calma, aunque su interior se revolvía con mil emociones. «Sí, soy Lara. Vengo por el trabajo de cuidadora». Víctor la miró fijamente durante un largo rato, evaluándola, pero sin decir una palabra. Era evidente que él no iba a ser fácil. Lo había sentido desde el momento en que entró a la mansión. Las reglas de este lugar no eran las mismas que las de la vida cotidiana de cualquier persona. En el aire flotaba una tensión palpable, como si cada acción estuviera siendo observada, juzgada. Finalmente, Víctor rompió el silencio. «Te contrataré. Pero debes saber que aquí no se trata de solo cuidar una casa. Se trata de cuidar mi vida, mis rutinas, y de ser capaz de lidiar con mi forma de ser. No busco compasión, no busco simpatía, y no espero que me sientas lástima. Si no puedes con esto, es mejor que te vayas ahora». Lara lo miró a los ojos. Algo en su tono, algo en su presencia, le decía que este hombre no iba a ser fácil de tratar, pero, por otro lado, algo dentro de ella sabía que este trabajo era su única salida. Aun con todo, la duda no la abandonaba. ¿Podría realmente manejar la carga emocional que traía este hombre? ¿Sería capaz de estar a la altura? «Lo haré», respondió finalmente, con una seguridad que ni ella misma sentía. Pero el hecho de que su hijo dependiera de ella, de que no tuviera otra opción, la empujaba a dar ese paso. «Lo haré, porque necesito este trabajo. No me importa lo que tenga que hacer». Víctor la observó durante unos segundos más, como si intentara detectar alguna mentira en sus palabras, como si pudiera ver más allá de lo que mostraba su exterior. Finalmente, asintió y dijo: «Bien. Comienzas mañana. Tendrás que adaptarte a mis horarios, a mis reglas. Y te advierto, Lara, que no soy fácil. Pero si eres lo suficientemente inteligente, entenderás cómo funciona todo aquí». Lara se quedó en silencio por un momento, sintiendo el peso de las palabras de Víctor. Sabía que su vida estaba a punto de dar un giro importante, pero aún no podía imaginar qué tan grande sería ese cambio. No sabía que dentro de poco, su vida se mezclaría con la de Víctor de una forma que jamás hubiera imaginado. Lo que sí sabía era que no podía dar marcha atrás. Esta era la oportunidad que tanto había buscado. Por su hijo, por su futuro. Aunque al final, lo que estaba a punto de descubrir la haría cuestionar muchas cosas sobre la vida, el amor y el sacrificio.
Los primeros días en la mansión de Víctor Montenegro fueron un torbellino de emociones para Lara. La magnitud de su tarea la superaba, y no solo por la mansión en sí, con sus interminables pasillos y cuartos de techos altísimos, sino por la presencia de Víctor. Él, quien parecía haberse acostumbrado a la soledad y la distancia, le imponía una sensación de temor y respeto que Lara no sabía cómo manejar. Desde el primer momento, quedó claro que este trabajo no sería fácil. Víctor se mostraba distante, incluso a veces grosero, pero también había momentos en los que su mirada dejaba entrever una profunda tristeza, como si su alma estuviera rota, atrapada en el cuerpo de un hombre que ya no podía moverse como antes. Cada día, Lara debía asistirlo en todo, desde las rutinas de la mañana, cuando lo ayudaba a vestirse, hasta las tardes en las que lo acompañaba en sus solitarios paseos por los jardines de la mansión, siempre vigilante, siempre silenciosa. Víctor no hablaba mucho de su pasado, pero Lara podía sentir que había vivido mucho, que su vida había estado marcada por un amor perdido y una tragedia que no podía superar. A veces, cuando las sombras de la noche caían, él permanecía sentado en su silla de ruedas frente a la ventana, mirando el horizonte con una expresión ausente, como si estuviera esperando algo que nunca llegaría. A pesar de su frialdad, Lara también comenzaba a ver destellos de humanidad en él. Aunque sus interacciones eran mínimas, ella se dio cuenta de que Víctor apreciaba los pequeños gestos, cuando le preparaba una comida que le gustaba especialmente o cuando lograba que se riera, aunque fuera por un momento, con algún comentario sin importancia. Estos pequeños momentos de conexión empezaron a ser lo que Lara más esperaba cada día, aunque le costara admitirlo. Un jueves por la tarde, después de una jornada particularmente agotadora, Lara entró en la sala de estar, donde Víctor estaba sentado, mirando por la ventana. Ella lo observó por un momento antes de hablar. ¿Por qué eligió quedarse aquí, Víctor?, preguntó, con cautela. Hay tantas personas a su alrededor, ¿por qué vivir en esta mansión vacía? Víctor giró lentamente su silla hacia ella, sus ojos oscuros clavándose en los de Lara. Porque aquí nadie me juzga. Nadie me ve como un hombre roto. Aquí puedo ser quien soy. O al menos, la sombra de quien era. Lara no sabía qué responder. Las palabras de Víctor la dejaron sin aliento. Era un hombre atrapado, no solo en su silla de ruedas, sino en su propio dolor. Pero algo dentro de ella la empujó a acercarse. Lo lamento mucho, dijo Lara, y aunque sus palabras sonaban sencillas, cargaban un peso de empatía que parecía tocar algo profundo en Víctor. Él no dijo nada, solo asintió con una ligera inclinación de cabeza, como si aceptara su compasión, pero sin realmente permitir que ella lo alcanzara por completo. La distancia entre ellos era aún grande, pero Lara comenzaba a entender que tal vez, solo tal vez, con el tiempo, ella podría llegar a conocerlo mejor. A partir de ese día, la relación entre Lara y Víctor comenzó a cambiar. No de manera inmediata, pero sí de una forma gradual. Lara ya no veía a Víctor solo como un jefe difícil y distante, sino como un hombre que, al igual que ella, estaba buscando algo más en la vida. Ella no podía explicarlo, pero cada vez que lo veía mirar por la ventana, le parecía que él no solo veía la ciudad, sino que observaba algo mucho más lejano, algo que aún le dolía profundamente. Una tarde, después de que Lara ayudara a Víctor a trasladarse de su silla de ruedas al sillón, se quedó junto a él. El silencio entre ellos se volvió cómodo, casi natural. ¿Tienes familia, Lara?, preguntó Víctor, rompiendo el silencio. La pregunta la sorprendió. Durante todo el tiempo que llevaba en la mansión, él nunca había mostrado mucho interés por su vida personal. Lara lo miró, sintiendo una mezcla de tristeza y nostalgia. Sí, tengo familia. Bueno, tenía. Mi esposo, él me dejó. Me dejó cuando estaba embarazada de nuestro hijo. Lo peor es que ni siquiera me dio una explicación. Víctor la observó atentamente, sin decir nada durante unos segundos. Luego, con voz suave, dijo, no te lo dijo porque no lo sabe ni él mismo. La gente huye de lo que no puede entender. Lara lo miró, sorprendida. ¿Cómo lo sabe? Víctor le devolvió la mirada con una expresión que combinaba sabiduría y dolor. Porque he vivido lo mismo. El abandono no siempre tiene sentido. Es un reflejo de la incapacidad de quien abandona de enfrentarse a sus propios demonios.
Las palabras de Víctor le dieron a Lara una extraña sensación de consuelo. Por un momento, olvidó la magnitud de su propia tristeza. A través de él, encontró un reflejo de su propio sufrimiento, y por primera vez, no se sintió tan sola. A lo largo de los días siguientes, Lara se fue sintiendo más cómoda en la mansión. Aunque aún había momentos difíciles, como cuando Víctor caía en sus silencios profundos o se mostraba irritable, ella comenzó a adaptarse a su rutina. Su trabajo se volvió más que solo cuidar la casa, estaba cuidando a un hombre que, aunque no lo admitiera, necesitaba de ella tanto como ella necesitaba de él. Y mientras todo esto sucedía, Lara no podía dejar de pensar en su hijo. El futuro que había imaginado antes de que Rafael la abandonara ya no existía. Pero quizás, solo quizás, había una nueva oportunidad esperándola en este lugar. Un futuro que aún no sabía qué forma tomaría, pero que empezaba a vislumbrar entre las sombras. La vida en la mansión de Víctor comenzó a tomar una forma que Lara nunca había anticipado. Con el paso de las semanas, el ambiente ya no era tan pesado como al principio. Aunque la mansión seguía siendo silenciosa y solitaria, algo dentro de ella había cambiado. Ya no se sentía completamente ajena a ese espacio, había aprendido las rutinas, había entendido las expectativas y, lo más importante, había comenzado a ganar la confianza de Víctor, a su manera. A menudo, cuando Víctor se encontraba en silencio, mirando el horizonte desde la ventana, Lara sentía que, de alguna forma, él la invitaba a entrar en ese mundo suyo, un mundo que él se esforzaba por mantener cerrado. Era como si, a pesar de su frialdad, él comenzara a permitirle ver algo de lo que se escondía en su alma. A veces, cuando ella le llevaba su comida a la mesa o lo ayudaba con sus medicamentos, podía sentir una suave mirada de agradecimiento en sus ojos, como si esas pequeñas acciones le dieran algo que no sabía cómo pedir. Sin embargo, había momentos en los que Lara no podía evitar sentir el peso de su propia soledad. Aunque la mansión se llenaba de luces cálidas por la noche, de conversaciones tensas pero cordiales con Víctor, había algo que faltaba: el amor. El amor que ella había perdido cuando Rafael la abandonó, el amor que aún no sabía cómo encontrar, aunque intuía que podía estar más cerca de lo que pensaba. Un día, mientras Lara preparaba la cena, Víctor pidió algo diferente, algo fuera de la rutina habitual. «Hoy quiero que me acompañes en un paseo por los jardines, Lara. Quiero que mires el atardecer conmigo». Su tono era directo, sin lugar a objeciones, y aunque Lara sentía una ligera aprensión, aceptó sin dudar. Al principio, Víctor fue lento, como siempre, en su silla de ruedas, pero con el paso de los minutos, la conversación entre ellos se fue volviendo más fluida. Lara lo ayudaba a mover la silla por los caminos, mientras él hablaba de su vida pasada, de lo que había sido antes del accidente que cambió todo para él. Era un hombre de negocios. Fuerte, decidido. Tenía una familia que amaba, un futuro prometedor. Pero todo eso se desmoronó en un solo momento, cuando ese accidente me dejó aquí, sin poder moverme, sin poder ser quien era. Lara lo escuchaba en silencio, absorbiendo cada palabra, cada recuerdo que él le ofrecía con tal vulnerabilidad. Era la primera vez que él le contaba algo tan personal, tan doloroso. A través de sus palabras, Lara comenzaba a entender un poco más sobre él, sobre lo que lo había hecho ser como era, un hombre atrapado entre su pasado y un presente que no podía controlar. De repente, Víctor se detuvo. «¿Sabes, Lara? Mi esposa murió en ese accidente. Ella estaba en el coche conmigo cuando ocurrió. Perdí todo. No solo mi movilidad, sino el amor de mi vida. Y lo peor es que no puedo culpar a nadie. Fue simplemente un momento en el que todo se vino abajo». Lara sintió una profunda tristeza en su pecho al escuchar esas palabras. Sabía que, al igual que ella, Víctor había experimentado la pérdida de una manera desgarradora. La diferencia era que, mientras ella aún luchaba por encontrar sentido a la traición de Rafael, Víctor ya había enfrentado la muerte de la mujer que amaba. «Lo siento mucho», dijo Lara, con sinceridad. Aunque no podía imaginar la magnitud del dolor que Víctor sentía una conexión más profunda con él, un entendimiento silencioso que los unía de alguna forma. «Gracias», respondió Víctor, sin mirarla directamente. «A veces, el dolor se vuelve una sombra que te sigue, Lara. No se va nunca. Solo aprendes a vivir con él». Esa noche,
Lara no pudo dejar de pensar en las palabras de Víctor. Ella también cargaba una sombra, la sombra del abandono, la sombra de la traición. Pero a diferencia de él, no sabía si alguna vez sería capaz de vivir con ello. ¿Cómo podría perdonar a Rafael por dejarla sola? ¿Cómo podría permitir que alguien más se acercara a ella, cuando todavía le dolía tanto? Al día siguiente, Lara se despertó temprano, como siempre. Preparó el desayuno y, mientras lo servía, observó a Víctor desde la puerta de la cocina. Él estaba de pie frente a la ventana, mirando el jardín, pero con una expresión pensativa que mostraba más tristeza que nunca. Fue entonces cuando Lara se dio cuenta de algo importante. Víctor no solo la necesitaba para cuidar su hogar, su cuerpo o sus rutinas. Él la necesitaba para algo más profundo, algo que ni él mismo había identificado aún. Ella lo observó en silencio y, sin saber por qué, un impulso de ternura la invadió. Por primera vez en mucho tiempo, no se sintió como una simple cuidadora. Se sintió parte de algo, parte de una vida rota que aún podía ser reconstruida, aunque fuera en pequeños fragmentos. Después del desayuno, Víctor la miró y dijo algo inesperado. «Lara, ¿te gustaría ir a la biblioteca conmigo hoy? Quiero mostrarte algunos libros de historia. Tal vez te ayuden a comprender un poco más sobre lo que me ha pasado». Ella lo miró, sorprendida. «Claro», dijo, con una sonrisa tímida. «Me encantaría». Y en ese momento, Lara comprendió que, aunque no fuera lo que había esperado al llegar a esa mansión, su vida comenzaba a tomar una forma nueva. La relación con Víctor aún era compleja y llena de sombras, pero algo en su interior le decía que, al igual que él, ella también tenía que aprender a vivir con el dolor y encontrar la manera de seguir adelante. La biblioteca de la mansión era un lugar que Lara había evitado en los primeros días. El aire pesado de tantos libros, el silencio imponente de sus estanterías, la presencia de objetos antiguos que parecían guardar secretos de tiempos que Lara no podía imaginar, todo eso la intimidaba. Era un espacio donde el pasado parecía vivir en cada rincón, donde las historias y las memorias de Víctor parecían respirarse en el aire denso que la rodeaba. Pero esa mañana, cuando él le propuso ir, algo dentro de ella le dijo que debía ir. «Sí, Víctor». «Me encantaría», respondió, aunque su corazón latía con rapidez. No sabía qué encontraría en ese lugar, ni qué historia le esperaría entre las páginas de los libros que él deseaba mostrarle. Pero sentía que era un paso importante. Tal vez allí encontraría algo que los uniera de manera más profunda, algo que explicara, al menos en parte, la complejidad de la vida de Víctor. Al llegar a la biblioteca, Lara se sorprendió al ver la amplitud del lugar. Era una sala que parecía sacada de una película, con estanterías que llegaban hasta el techo y una enorme chimenea en el centro. Los libros eran numerosos, pero parecían estar organizados por temas que solo Víctor podía entender. En una esquina, un gran escritorio de madera, lleno de papeles dispersos, apuntes y libros abiertos, parecía ser su lugar de trabajo. Víctor se acomodó en su silla de ruedas y se dirigió hacia una de las estanterías más alejadas. «Aquí están los libros sobre historia de la familia, los eventos más importantes que marcaron el rumbo de mi vida y de nuestra empresa», explicó, señalando los estantes llenos de volúmenes pesados y cubiertas de cuero. «Pero hay algo más que quiero mostrarte. Algo que no está en los libros». Lara lo miró con curiosidad. «¿Algo personal?». Víctor asintió lentamente, sus ojos oscuros reflejando una tristeza que, por un momento, pareció abarcar toda la habitación. «Sí, algo que guardo en mi corazón. La historia que nunca he contado a nadie. La historia de mi esposa». Lara lo observó, sorprendida por la sinceridad en sus palabras. Nunca antes había oído a Víctor hablar de su esposa de esa manera. Sabía que él estaba atrapado en su dolor, pero ahora parecía dispuesto a compartirlo de alguna forma. Víctor comenzó a sacar un pequeño cuaderno de cuero que estaba en un estante superior. Con manos temblorosas, lo abrió y se lo entregó a Lara. «Este cuaderno fue escrito por ella», dijo con un suspiro. «Mi esposa, Valeria, era periodista. Siempre tuvo una forma única de ver el mundo. Antes de que el accidente ocurriera, ella me había contado sus pensamientos y sus reflexiones en este cuaderno. Ahora, todo lo que queda de ella es esto». Lara tomó el cuaderno con cuidado, sintiendo la importancia de ese objeto en sus manos.
Era pequeño, pero estaba lleno de palabras que representaban una vida que había sido cortada demasiado pronto. Sin saber por qué, Lara sintió una profunda conexión con aquella mujer, con la vida que ella había tenido y con el amor que había compartido con Víctor. ¿Puedo leerlo?, preguntó, casi en susurros, como si el cuaderno pudiera contener la esencia misma de Valeria. Víctor la miró con una leve sonrisa triste. Sí. Hazlo. Tal vez encuentres algo que te ayude a entender lo que significaba para mí. Lara se sentó junto a Víctor y comenzó a leer en silencio. Las palabras de Valeria, escritas con una delicadeza que solo un corazón apasionado podía tener, le hablaban de su vida con Víctor, de su amor por él, de sus miedos y deseos. Cada página estaba llena de esperanza, de planes para el futuro, pero también de la lucha constante por encontrar equilibrio en una vida que a veces se sentía demasiado pesada. Lo que Lara no esperaba era que, mientras leía, también empezaba a descubrir algo que no había anticipado, la profunda conexión que Valeria había tenido con el hijo de Víctor, con ese niño que nunca llegó a nacer. Porque el accidente los dejó a todos atrapados en una tragedia sin sentido. Valeria había escrito acerca de la alegría que sentía por el futuro que ambos estaban construyendo, una familia que nunca llegó a concretarse. Nosotros esperábamos un hijo, dijo Víctor en voz baja, rompiendo el silencio. Valeria estaba embarazada cuando todo esto ocurrió. Pero cuando el accidente me dejó así, me sentí incapaz de darle lo que ella necesitaba. La presión fue demasiada. Ella lo entendió, pero nunca me perdonó por no haber sido el hombre que ella necesitaba en ese momento. Lara levantó la vista y lo miró. Algo en las palabras de Víctor resonó profundamente en su interior. ¿Nunca se lo perdonó?, preguntó, casi como si estuviera buscando una respuesta para sí misma. Víctor negó con la cabeza, mirando el cuaderno como si fuera lo único que le quedaba de ella. No lo sé. Tal vez ella me perdonó, tal vez no. Pero nunca lo supe con certeza. El dolor de no poder darle la vida que ambos soñamos me ha perseguido todos estos años. Lara guardó el cuaderno con delicadeza y miró a Víctor. En ese momento, entendió algo muy profundo. El abandono que ella había experimentado, el dolor de perder a alguien que amaba, no era exclusivo de ella. Víctor, de una forma diferente, también había sido abandonado por el destino. Y, en su propia forma, ambos estaban buscando una manera de sanar. Por un instante, Lara se sintió más conectada a él que nunca. No solo por el dolor compartido, sino por la forma en que ambos, de alguna manera, estaban aprendiendo a vivir con su propia carga emocional. Lo siento mucho, Víctor, susurró Lara. Te juro que lo siento. Víctor la miró con una mezcla de gratitud y dolor. No tienes por qué disculparte, Lara. Es solo que, a veces, el amor es tan complejo que no sabes si lo has perdido o si solo estás esperando que vuelva. Lara no respondió. Las palabras de Víctor la dejaron pensando en su propio corazón, en lo que le había hecho Rafael. El amor, ella pensó, siempre había sido una montaña rusa de emociones. A veces, los momentos más oscuros preceden a los más luminosos. Los días que siguieron a la conversación en la biblioteca parecían arrastrarse, pero con una sensación distinta en el aire, una que Lara no terminaba de comprender. La mansión, siempre tan grande y vacía, ahora se sentía diferente. A pesar del silencio que la envolvía, había una cierta calidez que antes no existía. Cada día que pasaba junto a Víctor, le parecía más claro que la mansión no solo había cambiado para ella, sino también para él. Había algo que se estaba gestando, algo que los unía lentamente, como si el tiempo estuviera ayudando a curar las viejas heridas que ambos compartían, aunque de manera tan distinta. Una tarde, después de la cena, cuando el sol ya había desaparecido detrás de las montañas y la oscuridad comenzaba a apoderarse de la mansión, Víctor apareció en la puerta de la sala de estar. Él estaba más serio que de costumbre, con el rostro algo tenso y una expresión de que algo importante pesaba sobre sus hombros. Lara levantó la vista y notó la diferencia de inmediato. Lara, comenzó, su voz suave pero decidida. Hoy quiero mostrarte algo más. Algo que puede que te ayude a entender por qué soy como soy. Algo que nunca te he contado. Lara sintió que el aire se volvía más denso. Aquel tono de Víctor, lleno de solemnidad, despertó su curiosidad y también una pizca de ansiedad.
Algo importante iba a suceder, algo que probablemente cambiaría la manera en que veía todo lo que había ocurrido entre ellos hasta ahora. Se puso de pie rápidamente. ¿Qué es, Víctor?, preguntó, con una ligera preocupación en la voz. Víctor asintió y, con un gesto, la invitó a seguirlo. «Sígueme». La caminata por los pasillos de la mansión fue silenciosa, solo interrumpida por el suave sonido de las ruedas de la silla de Víctor. Lara lo acompañó, su mente llena de preguntas que no sabía cómo formular. Cuando llegaron al final de un largo pasillo, Víctor se detuvo frente a una puerta que Lara no había notado antes. ¿Desde dónde estás viendo este video? Comenta aquí, queremos saber. No olvides dar like y suscribirte al canal. Vamos con la historia. Era una habitación que, a simple vista, parecía igual de vacía que muchas de las otras, pero algo en la forma en que Víctor la miraba le daba a entender que este cuarto tenía un significado especial. «Esta es la habitación donde todo empezó y terminó», dijo Víctor, mientras la puerta crujía al abrirse, revelando un espacio oscuro y lleno de polvo. La habitación estaba llena de objetos viejos, entre ellos una mesa de madera grande, rodeada de papeles dispersos y cajas que no parecían haber sido tocadas en años. Lara miró a su alrededor, buscando algo que indicara la importancia de aquel lugar. No vio nada que se destacara, pero algo en el ambiente, en la atmósfera, le decía que este era el corazón de un dolor profundo y oculto. Víctor se acercó a la mesa y, con una mirada distante, comenzó a sacar algunos papeles viejos y desordenados. «Este cuarto fue donde mi familia y yo tomábamos las decisiones más importantes para el negocio», explicó, su voz quebrada por la emoción que aún intentaba controlar. «Era el lugar donde todo se gestaba, donde yo pensaba que tenía el control de mi vida. Pero todo se desmoronó. Aquí también fue donde me despedí de mi padre». Lara frunció el ceño, confundida. «¿Tu padre?». Víctor la miró, un destello de resentimiento cruzando su mirada. «Sí, mi padre. Pero no solo él. Todo lo que esperaba de mí, lo que esperaba mi familia, la carga que me impusieron, todo eso me aplastó. Me vi atrapado entre ser el hombre que ellos querían y ser el hombre que, en realidad, quería ser. Pero nunca pude serlo, Lara. No lo pude lograr». Lara sentía una especie de dolor ajeno al escuchar esas palabras. Sabía lo que era sentirse atrapada entre lo que los demás esperaban de ti y lo que realmente querías. Su propia vida con Rafael había estado llena de presiones y expectativas ajenas, y aunque no se comparaba con lo que Víctor había experimentado, algo en su interior le decía que ese sufrimiento compartido los conectaba de una manera más profunda de lo que jamás habría imaginado. Víctor sacó una caja de madera de debajo de la mesa y la abrió lentamente, como si temiera que su contenido pudiera escapar de alguna manera. Dentro, había cartas, muchas cartas, todas amontonadas de manera desordenada. Al verlas, su rostro se endureció. «Estas son cartas de mi padre», dijo con voz baja. «Cartas que jamás quise leer, pero que ahora me doy cuenta que son las claves para entender todo lo que pasó». Lara se acercó, interesada pero con respeto. «¿Qué dicen esas cartas?». Víctor miró las cartas, su rostro mostrando una mezcla de ira y tristeza. «Mi padre me acusaba de ser débil, de no cumplir con lo que él pensaba que era mi destino. Me decía que nunca sería capaz de ser el líder que él había sido. Pero lo peor de todo, Lara, fue que me enseñó a vivir para complacer a los demás, para satisfacer sus expectativas. Y cuando me di cuenta de todo eso, ya era tarde. Ya había dejado que mi vida fuera determinada por los sueños de otros». Lara se sentó, sintiendo el peso de sus palabras. Aquel hombre tan fuerte, tan autosuficiente, estaba roto por la traición no solo de su familia, sino también de su propio corazón. Entendía esa sensación, pero las heridas de Víctor parecían más profundas, más arraigadas en su ser. «Mi madre también estuvo involucrada en esto», continuó Víctor, con un suspiro largo. «Ella nunca me detuvo. Nunca me dijo que no debía seguir el camino que mi padre quería para mí. Cuando el accidente ocurrió, todo se desmoronó. Perdí la capacidad de ser lo que todos esperaban, y lo que me quedó fue un hombre incapaz de encontrar su lugar en el mundo». Lara lo observó en silencio, absorbiendo cada palabra. A veces,
Las palabras de Víctor eran como dagas que se clavaban en su propio corazón. «Lo siento mucho, Víctor», susurró, sin saber qué más decir. Víctor la miró, sus ojos revelando una tristeza infinita. «Gracias, Lara. Pero lo peor de todo es que, a pesar de todo, no me lo perdono. Y creo que nunca lo haré». Lara sintió una punzada en el pecho al escuchar esas palabras. Comprendía que el perdón no era algo fácil de otorgar, ni siquiera para uno mismo. Pero, al mirarlo, algo dentro de ella le decía que si Víctor no aprendía a perdonarse, nunca podría encontrar la paz que tanto deseaba. «Creo que la única forma de sanar, Víctor, es empezar a perdonarte a ti mismo. Nadie está libre de errores, pero aferrarse al dolor solo te mantiene prisionero de él». Él la miró fijamente, como si esas palabras fueran las primeras que realmente llegaran a su corazón. Durante unos segundos, el silencio se apoderó de la habitación, pero Lara sabía que algo había cambiado en ese momento. Víctor había comenzado a enfrentar lo que lo había mantenido atrapado durante tanto tiempo. Después de la revelación de Víctor, la mansión pareció quedar envuelta en una quietud extraña. Lara y él no volvieron a hablar mucho esa noche, pero el peso de las palabras que se habían compartido flotaba en el aire, cargando la atmósfera con una sensación de vulnerabilidad que ambos se sentían incapaces de procesar completamente. Durante días, el tema de las cartas y el pasado de Víctor rondaron en la mente de Lara, como ecos lejanos de algo que aún necesitaba resolverse. Los siguientes días fueron diferentes. Aunque Víctor seguía siendo el hombre fuerte y distante que había sido al principio, algo en su mirada había cambiado. Ahora había más dudas en sus ojos, más tristeza en su tono, y una frágil esperanza que, aunque tímida, comenzó a asomarse. Él parecía más consciente de la carga emocional que llevaba, y esa conciencia lo hacía más accesible, más humano. Lara ya no lo veía solo como el hombre con poder y riqueza, lo veía como alguien atrapado en su propio sufrimiento, luchando por encontrar una forma de liberarse. Fue en uno de esos días, mientras Lara se encontraba en la cocina preparando el almuerzo, que Víctor se acercó a ella de manera inesperada. Ella estaba sacando las verduras del refrigerador cuando escuchó el sonido de su silla de ruedas acercándose. Se giró lentamente, con la expectativa de que él necesitara algo más. Sin embargo, cuando lo vio, notó que había algo diferente en su expresión. «Lara, quiero pedirte algo», dijo, con una leve vacilación en su voz. Ella lo miró, sorprendida por la seriedad en sus palabras. «¿Qué sucede, Víctor?». Él tomó un respiro profundo, como si estuviera acumulando fuerzas para hacer una pregunta que temía. «Quiero que me acompañes a un lugar. Un lugar que tiene mucho que ver con todo lo que he contado. Necesito que lo veas, necesito que lo entiendas. Creo que es el último paso para poder dejar todo esto atrás». Lara sintió una mezcla de inquietud y curiosidad. ¿Qué lugar podría ser tan importante para él? ¿Qué más podría haber en su pasado que aún lo atormentara tanto? «¿A dónde vamos?», preguntó, dispuesta a acompañarlo. Víctor le hizo una señal para que lo siguiera, y Lara lo acompañó sin decir una palabra. Juntos, caminaron por el largo pasillo hasta llegar a una pequeña puerta que llevaba a un jardín exterior. El aire fresco de la tarde los rodeó, y, al alejarse de la mansión, comenzaron a caminar por el extenso terreno, hasta llegar a una parte del jardín que Lara nunca había notado antes. Era un rincón apartado, lleno de flores marchitas y árboles que parecían haber sido olvidados por el tiempo. En el centro de este pequeño espacio había una fuente, aunque ya no fluía agua, y en sus alrededores, piedras cubiertas de musgo formaban un círculo extraño. «Este es el lugar», dijo Víctor, su voz apenas un susurro. «Es aquí donde todo empezó a ir mal». Lara lo miró, confundida. «¿Este lugar?». Víctor asintió lentamente. «Sí, Lara. Esta fuente es donde mi esposa Valeria y yo solíamos pasar mucho tiempo. Aquí, cuando estábamos enamorados, todo parecía perfecto. No había nada que pudiera separarnos. Pero, después del accidente, ella dejó de venir aquí. Y yo nunca pude regresar hasta ahora. Este lugar, para mí, siempre fue el símbolo de todo lo que perdí. Aquí se fue el amor, aquí se quedó el dolor». Lara no sabía qué decir. Aquella escena, tan diferente de lo que había visto hasta entonces,
la desconcertaba. Este jardín olvidado, lleno de recuerdos y sombras, parecía reflejar el estado del corazón de Víctor, marchito, triste, pero todavía aferrado a los vestigios de lo que alguna vez fue. Víctor, si pudieras volver atrás, si pudieras cambiar algo, comenzó Lara, pero no terminó la pregunta. Sabía que era inútil. El pasado no se podía cambiar, y él lo sabía tan bien como ella. Él la miró, con los ojos llenos de una pena que parecía ser infinita. Si pudiera regresar, habría hecho las cosas de manera diferente. Habría dado más de mí, habría sido más valiente. Pero ya no hay nada que hacer. Solo queda intentar sanar lo que queda. Lara lo observó en silencio, viendo por primera vez la fragilidad de ese hombre fuerte, ese hombre que había construido un muro a su alrededor durante tanto tiempo. Y, aunque entendía su dolor, también sentía una extraña sensación de desesperanza. ¿Cómo sanar a alguien que no creía que se podía salvar? Creo que lo único que podemos hacer es perdonarnos, Víctor, dijo Lara, tomando un paso hacia él. No podemos cambiar lo que sucedió, pero podemos decidir qué hacer con el dolor. No tienes que cargar con todo esto solo. Víctor la miró, y en su rostro, por primera vez, vio algo distinto, una chispa de esperanza. Era frágil, casi invisible, pero estaba allí. Lara no sabía si sus palabras eran suficientes para sanar todas sus heridas, pero entendió que, tal vez, juntos podrían empezar a encontrar la forma de sanar. Él tomó su mano, suavemente, como si fuera la cosa más natural del mundo. Gracias, Lara, murmuró, su voz quebrada. Quizás sea hora de dejar ir todo esto. Lara sonrió con ternura, aunque la duda seguía presente en su corazón. ¿Realmente sería capaz de soltar el pasado, de perdonarse a sí mismo, de liberarse de la carga que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo? Mientras la luz de la tarde se desvanecía lentamente, dejando paso a la oscuridad de la noche, ambos se quedaron allí, en el jardín, como si el tiempo hubiera dejado de importar. Quizás, por primera vez, Víctor empezaba a entender que el perdón no solo lo liberaría a él, sino también a Lara. La mansión, aunque siempre había sido un lugar lleno de eco y vacío, parecía ahora poseer una vibración más profunda, más viva. Víctor y Lara habían compartido algo en ese jardín olvidado, algo que los había unido de una manera silenciosa pero significativa. Sin embargo, los días después de esa conversación parecían haber traído consigo una nueva capa de tensión, como si el aire estuviera a punto de romperse con algún secreto que aún faltaba por salir a la luz. Lara había comenzado a notar cambios sutiles en Víctor. A veces, lo veía perdido en sus pensamientos, sumido en su propio dolor, como si una sombra de duda nunca lo dejara en paz. La esperanza que había visto en sus ojos en el jardín seguía allí, pero se veía empañada por la preocupación. Había algo más que él no le había contado, algo que lo mantenía cautivo, y Lara comenzaba a preguntarse si alguna vez lograría realmente liberarse de su pasado. Fue una mañana, mientras Lara caminaba por los pasillos de la mansión, cuando encontró una carta en la mesa de la sala de estar. Era una carta de mano de Víctor, escrita en su elegante letra. La abrió, sin pensarlo dos veces, sin saber que esa carta sería el punto de quiebre para todo lo que había cambiado entre ellos hasta ahora. El contenido de la carta estaba dirigido a alguien con el que Víctor había compartido muchas de sus decisiones más difíciles. Su padre. Lara leyó en silencio las palabras que Víctor había escrito, notando la rabia y la tristeza que impregnaban cada frase. No volveré a ser lo que tú querías que fuera. No te debo nada. No soy el hombre que pensaste que serías. Y aunque ahora el mundo me vea como débil, como quebrado, finalmente soy libre de tus expectativas. Te dejo atrás. No me busques. El nudo en el estómago de Lara creció con cada palabra que leía. No entendía cómo esa carta podría afectar la nueva conexión que había establecido con Víctor. Si bien sus palabras mostraban una liberación, también revelaban una herida que aún no había cicatrizado, una batalla interna que Víctor llevaba consigo. La carta parecía ser la culminación de una lucha que él mismo había librado en su interior, entre el amor y la frustración por su familia. Entre la necesidad de aceptarse y la presión por cumplir con lo que los demás esperaban de él. Lara dejó la carta sobre la mesa y cerró los ojos un momento, tratando de procesar lo que acababa de descubrir. No había nada más que pudiera hacer.
La historia de Víctor era una que ella apenas comenzaba a entender, y parecía que las capas de su dolor no cesaban de desvelarse. Justo en ese instante, escuchó el sonido de la silla de ruedas acercándose por el pasillo. Lara levantó la vista y vio a Víctor frente a ella. Su rostro estaba marcado por la tensión, como si él mismo estuviera luchando contra algo que no podía controlar. «Lara, necesito hablar contigo», dijo, su voz cargada de una preocupación que hizo que su corazón se acelerara. Lara lo miró fijamente, incapaz de ocultar la mezcla de emociones que sentía. «Ya lo has hecho, Víctor», respondió suavemente, señalando la carta en la mesa. «He leído lo que escribiste». Víctor se detuvo en seco, la expresión en su rostro se transformó en una mezcla de sorpresa y miedo. «¿La leíste?» Lara asintió, sin apartar la mirada. «Sé lo que estás tratando de decir, pero también veo el dolor en esas palabras. Es como si intentaras liberarte de tu pasado, pero no lo logras del todo. Tal vez es porque nunca has perdonado a tu padre». Él bajó la cabeza, como si las palabras de Lara lo hubieran golpeado con más fuerza de lo que esperaba. «No es tan simple, Lara. No lo es. La traición que sentí, el dolor que él me causó, esa sensación de no ser suficiente, de no ser el hijo que él quería, no puedo simplemente olvidarlo». Lara dio un paso hacia él, consciente de la fragilidad que se reflejaba en su mirada. «No se trata de olvidar, Víctor. Se trata de dejar ir. No puedes seguir viviendo con ese peso encima. Si sigues aferrándote a lo que él te hizo, nunca serás libre. Y lo sé porque yo también he vivido eso. He tenido que aprender a perdonar, no porque el otro lo merezca, sino porque lo necesito para sanar». Víctor la observó en silencio, y por un momento, parecía que sus ojos buscaban respuestas en los de Lara. Era como si la conexión entre ellos hubiera crecido tanto que él no pudiera ignorarla más. Pero, a pesar de sus palabras, algo seguía retorciéndose en su interior. Había algo que no podía soltar, algo que aún lo mantenía atado a su pasado. De repente, la puerta principal de la mansión se abrió con un estruendo, y Lara escuchó voces fuera del salón. No podía distinguirlas claramente, pero la urgencia en el sonido la hizo volverse hacia Víctor. Algo estaba ocurriendo, algo que no esperaban. «Es él, ¿verdad?», preguntó Lara, temerosa de lo que eso pudiera significar. Víctor asintió, y en su rostro apareció una mezcla de ira y resignación. «Sí, es mi padre». Lara sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Qué significaba la llegada de su padre para Víctor? ¿Cómo afectaría esto todo lo que había comenzado a sanar entre ellos? Víctor cerró los ojos un momento, como si estuviera reuniendo fuerzas para enfrentarse a lo que venía. «Es hora de enfrentarme a todo esto de una vez por todas», dijo en voz baja, como si esas palabras fueran un juramento silencioso. Con una determinación que sorprendió a Lara, él comenzó a avanzar hacia la entrada, con la silla de ruedas deslizándose sin esfuerzo por el suelo. Lara lo siguió, sin saber exactamente qué estaba a punto de suceder, pero sintiendo que ese momento marcaría el fin de una etapa para Víctor y el comienzo de algo completamente nuevo. La tensión que se había acumulado entre Lara y Víctor a lo largo de los días previos llegó a su punto máximo cuando llegaron al vestíbulo principal. La mansión, que de por sí siempre había tenido una atmósfera solemne, parecía ahora aún más opresiva, como si las paredes mismas contuvieran la ansiedad que todos los presentes sentían. Lara se mantuvo cerca de Víctor, su presencia una pequeña fuente de apoyo, aunque ambos sabían que el momento que se avecinaba iba más allá de lo que cualquiera de los dos podría controlar. La figura que se encontraba frente a la puerta de la mansión era alguien de quien Víctor había hablado poco, pero con lo poco que había dicho, Lara entendió que la visita de su padre no solo era inevitable, sino que venía cargada de una historia de años de resentimientos y emociones no resueltas. El sonido de unos pasos firmes en el mármol del pasillo rompió el silencio. La puerta se abrió completamente, y ante ellos apareció un hombre alto, de cabello canoso y rostro severo. A pesar de los años que habían pasado, Víctor pudo reconocer la mirada fría y calculadora que había sido su constante en la infancia. El padre de Víctor, don Eduardo, se detuvo a un par de metros de ellos, observando a su hijo con una mezcla de desafío y expectación. Lara, que estaba ligeramente atrás de Víctor, observó la escena con cautela. El aire estaba cargado de una tensión palpable.
Por fin decides aparecer, hijo, dijo don Eduardo con voz grave y áspera, como si cada palabra fuera un reproche guardado durante décadas. Víctor no respondió inmediatamente. Por un segundo, sus ojos se encontraron con los de su padre, pero no fue un encuentro simple. Fue como si, por primera vez en años, Víctor realmente lo viera por lo que era, un hombre quebrado, lleno de ego y orgullo, incapaz de ofrecer lo que su hijo realmente necesitaba. Lara observaba la escena en silencio, consciente de que su presencia quizás estaba provocando algo en ambos, pero sabía que la confrontación era algo que Víctor debía enfrentar solo. Sin embargo, no pudo evitar sentir una presión en el pecho mientras veía cómo Víctor se mantenía en pie, la postura erguida pero con el corazón claramente dividido. No vine a pelear, padre, dijo Víctor finalmente, con calma, pero con una firmeza que sorprendió a Lara. Vine a decir lo que nunca me atreví a decirte, que ya no tengo miedo de ti. Don Eduardo frunció el ceño, como si las palabras de su hijo fueran un insulto, pero no dejó que la rabia se desbordara. Él había estado acostumbrado a dominar la situación con gritos y exigencias, pero ahora, su propio hijo, ese que había hecho todo lo posible por moldear a su imagen, lo estaba mirando como si él ya no fuera más que un extraño. ¿No tienes miedo? ¿De qué estás hablando, Víctor? ¿Por qué estás aquí si no es para pedir perdón por haberte alejado de tu familia? Por haberte abandonado a tu suerte en vez de tomar lo que te ofrecí, lo que te di. Lo que te merecías. El veneno en sus palabras era palpable, y aunque don Eduardo intentó mantener la compostura, su voz traicionaba su frustración. Víctor, sin embargo, no cedió ante las provocaciones. No vine a pedir perdón, respondió, con una serenidad que desconcertó a todos. Te dejé porque ya no podía vivir bajo tu sombra. Tú nunca me dejaste ser quien soy. Solo quería que me amaras, pero tú solo me querías como un reflejo de lo que tú querías ser. Me condenaste a una vida de expectativas, de lucha constante, pero ya no más. El silencio que siguió fue pesado. Lara observaba a Víctor, impresionada por la calma con la que había enfrentado las palabras de su padre. Ella lo conocía como un hombre que había sufrido en silencio, pero ahora veía a un Víctor diferente, más fuerte, más decidido. El cambio que había comenzado a gestarse dentro de él estaba finalmente tomando forma. Don Eduardo no pudo esconder su sorpresa, y por un momento, pareció como si las palabras de Víctor lo dejaran sin respuestas. Pero, con un suspiro profundo, el hombre dio un paso hacia adelante, buscando recuperar el control de la conversación. Entonces, ¿eso es todo? Vas a renunciar a tu familia por una vida de autocompasión, dijo con dureza, buscando desesperadamente cualquier indicio de que pudiera recuperar la autoridad que había tenido sobre su hijo. Víctor lo miró fijamente, sus ojos llenos de una mezcla de desdén y liberación. No se trata de autocompasión, padre. Se trata de la libertad de elegir quién quiero ser. Ya no necesito tu permiso para existir. Lo único que necesito es la paz. La paz que nunca pude encontrar en tu mundo. Y ya he pasado demasiado tiempo luchando contra algo que nunca tuve control. Lara, que hasta ese momento había permanecido en silencio, sintió una profunda empatía por Víctor. Sabía que lo que él estaba haciendo no era fácil. En ese momento, se dio cuenta de que lo que más necesitaba Víctor no era ganar la aceptación de su padre, sino aprender a vivir para sí mismo, sin las cadenas del pasado. Don Eduardo, por otro lado, parecía incapaz de comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. Su orgullo era más grande que cualquier sentimiento de amor o arrepentimiento, y Lara lo entendió claramente. Él nunca pediría perdón. La confrontación siguió, pero Lara ya no podía dejar de pensar en lo que estaba en juego aquí. No solo se trataba de la relación entre Víctor y su padre, sino también de la relación que había comenzado a formarse entre ella y Víctor. La herida de Víctor no solo era emocional, también era una herida que había afectado su capacidad de confiar, de amar. Y mientras veía cómo Víctor se enfrentaba a su pasado, Lara sabía que él estaba dando un paso crucial hacia la sanación, no solo como hijo, sino también como hombre. Víctor finalmente hizo un gesto, un pequeño movimiento con la mano, como si dijera que ya no quería seguir con esa batalla. No tengo más que decirte, padre. Te dejo atrás. Y esta vez, lo hago de verdad. Con esas palabras, Víctor giró sobre su silla de ruedas y comenzó a alejarse, dejando atrás un pasado que ya no lo definiría.
Lara lo siguió, sin decir nada, pero con la certeza de que algo en él había cambiado para siempre. El aire frío de la mañana, que antes parecía aplastar a la mansión con su silencio, ahora parecía libre, ligero. Tras la confrontación con su padre, Víctor había tomado una decisión, pero no solo había dejado atrás a su familia, sino que también, de alguna manera, se había liberado de la sombra que siempre había oscurecido su vida. Lara lo acompañaba en el camino hacia su propia sanación, y, aunque el futuro seguía siendo incierto, había algo renovado en su espíritu. A medida que los días pasaban, la mansión parecía estar cambiando con ellos. Cada rincón, cada sala que alguna vez estuvo impregnada de una melancolía inquebrantable, ahora sentía como si fuera posible comenzar de nuevo. Algo en el aire había cambiado. Lara había sentido una paz inesperada al ver a Víctor tan decidido a seguir adelante, por primera vez, sin los fantasmas del pasado arrastrándose a su lado. Sin embargo, también sabía que ese era solo el comienzo. Las huellas de los años que había pasado cargando con la culpa, el miedo y la decepción no desaparecerían de la noche a la mañana, pero era un primer paso hacia algo mejor. Una tarde, mientras Lara estaba en la cocina preparando el almuerzo, Víctor entró y se sentó a la mesa, observando el cálido aroma de la comida con una expresión diferente. Ya no era solo la mirada fría y distante de antes. Ahora había algo de ternura en sus ojos, una vulnerabilidad que la había dejado ver en esos momentos que compartieron en el jardín. Lara, comenzó él, su voz suave pero llena de una necesidad palpable. Quiero agradecerte. Sé que lo que sucedió con mi padre no fue fácil de presenciar, y, sin embargo, me estuviste apoyando sin dudarlo. Me has ayudado a ver que hay más en la vida que solo el dolor. Tú, me has mostrado algo que ni yo sabía que existía, la posibilidad de vivir sin cargas. Lara lo miró, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Sabía que esas palabras no eran solo un agradecimiento por lo que había hecho en ese momento, sino por todo lo que había representado para él desde el primer día que había llegado a la mansión. Desde la primera vez que se cruzaron, Lara había sido el reflejo de la esperanza que Víctor pensaba que había perdido. Y ahora, mientras lo observaba, se daba cuenta de que, de alguna forma, ella también se había encontrado en su presencia. Víctor, comenzó ella, su voz suave, casi tímida, todos merecemos la oportunidad de empezar de nuevo, de perdonarnos. Y aunque el camino no será fácil, lo que importa es que estamos aquí, viviendo el presente. Ya no estamos atados a lo que fuimos. Lo que importa ahora es lo que somos capaces de ser. Víctor la miró por un largo momento, como si buscara en sus palabras una respuesta, algo que lo liberara por completo. La verdad era que, aunque se sentía aliviado por haberse enfrentado a su padre, aún había un vacío que él no sabía cómo llenar. Aún había partes de sí mismo que no entendía por completo. Y aunque sus conversaciones con Lara lo habían acercado más a la idea de perdonarse, su camino hacia la sanación no sería una línea recta. Pero, por primera vez, se sentía en control de sus decisiones. Quizás todo esto ha sido más complicado de lo que pensaba, dijo Víctor, como si estuviera procesando sus pensamientos en voz alta. Y no solo por lo que pasó con mi padre. Es que, yo también te debo una disculpa, Lara. Lara lo miró, sorprendida por su sinceridad. No estaba acostumbrada a que Víctor se abriera tanto, especialmente cuando se trataba de sus propios sentimientos. Una disculpa, repitió, con suavidad. Sí, continuó él, por no haber visto lo que tenías que ofrecer desde el principio. No solo como mi empleada, sino como alguien que siempre estuvo aquí, en silencio, observando cómo me destruía. Nunca te pedí nada, nunca te di nada, y por todo eso, siento mucho. Te he arrastrado a mi dolor, y no era justo. Lara se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. No esperaba escuchar algo así, y aunque al principio le costaba entender lo que Víctor quería decir, vio que él, finalmente, estaba reconociendo la humanidad de ella, algo que había sido tan evidente para ella, pero que él había tardado tanto en ver. Víctor, no necesitas pedirme disculpas, respondió ella, con una sonrisa ligera pero sincera. Lo que he hecho por ti, por tu hijo, lo he hecho porque te considero una persona valiosa, y no por lo que puedas ofrecerme a cambio. Todos tenemos nuestras batallas, pero creo que cada uno de nosotros tiene el poder de elegir cómo vivirlas. Y yo, por mi parte,
Quiero seguir adelante con una sonrisa, no con resentimientos. Sus palabras, suaves pero firmes, calaron hondo en Víctor. Él podía sentir cómo sus propios muros comenzaban a desmoronarse, poco a poco, con cada palabra que Lara le ofrecía. Se sentía agradecido, sí, pero también vulnerado, como si todo lo que había construido a su alrededor, su indiferencia, su distancia, sus capas de autodefensa, se estuviera desvaneciendo con la misma velocidad con la que Lara lo había aceptado, sin pedir nada a cambio. ¿Y qué haremos ahora?, preguntó Víctor, su voz un poco temblorosa, como si no estuviera seguro de cómo dar el siguiente paso. Lara lo miró y, por un momento, todo pareció encajar en su mente. La respuesta era simple, aunque no exenta de desafíos. Seguiremos adelante. Viviremos el día a día, lo haremos juntos, y veremos lo que el futuro nos depara. Pero lo haremos en paz. A medida que los días pasaban, los dos comenzaron a forjar una relación que, aunque nacida del dolor y la pérdida, se transformó en una fuerza que los impulsaba hacia algo nuevo, algo que no podría ser destruido por el pasado. El amor que había comenzado como una chispa de compasión entre ellos fue tomando fuerza, cada vez más, hasta que se convirtió en una llama que ambos querían proteger. Y, aunque las sombras del pasado de Víctor aún lo seguían, Lara sabía que lo importante no era lo que había sido, sino lo que podían ser ahora. Y en ese momento, entendió que, a veces, los finales solo marcan el comienzo de una nueva historia. Si llegaste hasta aquí, comenta, Floresta, dale like, comparte y ayúdanos mucho, suscríbete para no perderte los próximos videos.